Almohadilla, almohadilla, bomba turca. Hande y Kerem, el romance oculto y la actriz que enamora a Burak. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos de cabeza en el fascinante y a veces caótico mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de chismes jugosos, secretos bien guardados, dramas dignos de telenovela y por supuesto, un poquito de romance, todo a la turca por supuesto. Porque si hay algo que saben hacer los turcos, es enamorarnos con sus historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. En este vídeo, vamos a desenterrar algunos romances que se rumorean con la fuerza de un terremoto, a analizar con lupa si hay algo de verdad en los chismes que circulan como la pólvora por las redes sociales, y a hablar de una actriz que parece haberle robado el corazón a uno de los galanes más cotizados del momento, uno que hace suspirar a millones alrededor del mundo. Prepárense para escuchar nombres como Hande Erçel, Kerem Bürsin y, bueno, tendrán que aguantar la respiración hasta el final para descubrir el resto. La espera valdrá la pena. Pero antes de empezar a desgranar estos misterios amorosos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, que siempre vienen cargados de información exclusiva y opiniones sin filtro, y denle like a este si quieren que siga trayendo más chismecitos del mundo del espectáculo turco. Prometo no decepcionarlos. Ahora sí, soltemos las amarras y vamos al lío. Empecemos como no podía ser de otra manera, con la pareja que ha causado más revuelo, más portadas, más suspiros y más lágrimas en los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en la serie Senkalkam, también conocida internacionalmente como Love is in the Air, fue tan explosiva, tan magnética, tan palpable que traspasó la pantalla como un rayo. La serie, una comedia romántica adictiva que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista luchadora que inicialmente odia con toda su alma a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula pero obsesionado con el trabajo y con un corazón de piedra, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias desde América Latina hasta Asia. La premisa es tan sencilla como efectiva. Eda acepta a regañadientes fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él pague su beca universitaria y le permita cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. Ya se imaginan lo que pasa después, ¿verdad? Amor, amor, amor en estado puro. Miradas intensas, toques accidentales, celos disfrazados, declaraciones inesperadas, un festín para los amantes del romance. Pero lo más interesante de esta historia es que ese amor, esa conexión innegable, no se limitó a la ficción. Durante el largo y a veces agotador rodaje de la serie, los rumores de un romance real entre Hande y Kerem eran constantes, como un zumbido persistente que no dejaba descansar a los medios ni a los fans. Se les veía increíblemente cercanos, compartiendo miradas cómplices que derretían el hielo, risas contagiosas que resonaban en todo el set. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Al principio, como es habitual en estos casos, ambos negaron vehementemente cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, una relación basada en el respeto mutuo y la admiración. Pero las fotos y los vídeos que los fans, cual paparazzi improvisados, publicaban sin cesar en las redes sociales, alimentando el fuego de la especulación, hablaban por sí solos. Capturas robadas de sus momentos fuera del set, miradas que lo decían todo, gestos cariñosos que no podían ser actuados, la evidencia era abrumadora. Finalmente, después de meses de un juego del gato y el ratón con la prensa y de mantener a sus fans en vilo, Hande y Kerem confirmaron oficialmente su relación. Y el mundo entero enloqueció. El fandom explotó en un torbellino de alegría y celebración. Su noviazgo fue seguido muy de cerca, casi con lupa, por los medios de comunicación, que publicaban cada detalle de su vida en común, y por los fans, que los adoraban como pareja, viéndolos como la representación perfecta del amor verdadero. Se les veía felices, radiantes, visiblemente enamorados, viajando juntos por el mundo, compartiendo momentos especiales con sus familias. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como suele ocurrir en la vida real, la felicidad no duró para siempre. El cuento de hadas llegó a su fin. Después de 1 año y medio de relación que pareció una eternidad para sus fans y un abrir y cerrar de ojos para ellos, Hande y Kerem anunciaron, con un comunicado frío y lacónico, su separación. La noticia, como era de esperar, sorprendió y desilusionó a muchos,
ya que parecían una pareja muy sólida, unida por un amor genuino y una conexión inquebrantable. Los motivos concretos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló con mayor o menor fundamento con que las agendas ocupadas de ambos, debido a sus respectivos y exigentes proyectos profesionales, habían terminado por pasarles factura, erosionando la relación poco a poco hasta hacerla insostenible. La distancia, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, la presión mediática constante, todos estos factores, combinados, podrían haber contribuido al final de su historia de amor. Pero aquí viene lo jugoso, lo picante, lo que realmente nos interesa a los rumores. Después de la ruptura, como era previsible, comenzaron a circular rumores de todo tipo, algunos más creíbles que otros, que ponían en tela de juicio la veracidad de la relación entre Hande y Kerem, afirmando que nunca fue tan idílica y romántica como parecía en las redes sociales y en las portadas de las revistas. Algunos medios de comunicación, con fuentes anónimas pero supuestamente cercanas a la pareja, llegaron a afirmar que la relación fue, en realidad, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar la serie Senkalkam, aumentar su popularidad y asegurar su éxito internacional. Otros, en cambio, más románticos y menos cínicos, insistieron en que sí hubo amor de verdad, que sí existió una conexión real entre Hande y Kerem, pero que la presión mediática asfixiante y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro terminaron por desgastar la relación hasta romperla irremediablemente. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. Lo que sí es evidente e incuestionable es que su romance, real o ficticio, dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en el corazón de millones de fans. Y aunque ya no estén juntos, aunque hayan tomado caminos separados, muchos fans siguen soñando con la esperanza intacta con una reconciliación. ¿Será posible? ¿Volverán a encontrarse sus caminos? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Ahora, cambiemos de registro, dejemos de lado los rumores y centrémonos en una serie que también ha dado mucho de qué hablar, que ha generado controversia y que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió con gran éxito entre 2008 y 2010, es un drama romántico intenso y sofisticado que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer de la alta sociedad que por despecho y por interés, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, un hombre respetable y adinerado pero carente de pasión. Biter, resentida por la muerte de su padre y por la actitud frívola y superficial de su madre, se casa con Adnan para vengarse de ella y asegurar su futuro económico. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado y dramático cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático con fama de conquistador. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, un deseo incontrolable que los lleva a vivir un romance prohibido y peligroso, poniendo en riesgo sus vidas y la estabilidad de la familia Ziyagil. La serie, llena de intrigas palaciegas, pasiones desbordadas y secretos inconfesables, se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, generando un debate social sobre la moralidad y las convenciones sociales. Aşk Memnu es relevante para el tema de este vídeo porque muestra las consecuencias devastadoras, el precio que se paga, por mantener un romance oculto, por ceder a la tentación y transgredir los límites de lo socialmente aceptable. La infidelidad de Biter y Belul destruye por completo la armonía de la familia Ziyagil, desata una tormenta de emociones y termina, inevitablemente, con la vida de ambos, en un final trágico que conmocionó a la audiencia. La serie es un claro ejemplo de cómo las mentiras, los engaños y la falta de honestidad pueden tener un impacto devastador en las relaciones personales, destruyendo la confianza y causando un daño irreparable. Además, Aşk Memnu es considerada una de las series turcas más controvertidas de todos los tiempos. La trama, que aborda temas tabú como la infidelidad, el adulterio, la diferencia de edad en las relaciones y la hipocresía de la alta sociedad, generó un acalorado debate en la sociedad turca. Algunos la criticaron duramente por considerarla inmoral y por promover valores negativos, mientras que otros la elogiaron por ser valiente y por atreverse a abordar temas que normalmente se evitan en la televisión. Un dato interesante sobre la producción de Aşk Memnu es que la serie está basada en una novela del mismo nombre, escrita por el renombrado autor turco Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La novela fue un éxito de ventas en su época y se considera una de las obras más importantes de la literatura turca moderna. La serie de televisión, aunque adaptada a los tiempos modernos y con algunos cambios menores en la trama, se mantuvo fiel a la esencia de la novela original, capturando la atmósfera opresiva y la complejidad psicológica de los personajes.
Ahora, cambiemos de tercio una vez más y hablemos de otro romance, esta vez uno que podría estar gestándose, floreciendo como una rosa en primavera, en la vida real. Se trata del rumor cada vez más insistente que vincula sentimentalmente a Burak Deniz con, prepárense para la sorpresa, con la talentosa y bellísima actriz española Esther Expósito. Sí, lo han oído bien. Según varios medios de comunicación turcos y españoles, Burak Deniz y Esther Expósito podrían estar saliendo, podrían ser la nueva pareja de moda, el romance del momento que une a dos culturas y dos continentes. Los rumores comenzaron a circular con fuerza después de que ambos coincidieran, casualidad o destino, en un evento en España. Se les vio muy cercanos, charlando animadamente y riendo juntos, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible romance. Las fotos y los vídeos que circularon por las redes sociales mostraban una evidente química entre ambos, una conexión especial que iba más allá de una simple amistad. De momento ni Burak ni Esther han confirmado ni desmentido la noticia, manteniendo un silencio prudente que alimenta aún más la intriga. Pero las redes sociales, como siempre, están que arden con comentarios de fans que apoyan la pareja, que sueñan con verlos juntos y que celebran la posible unión de dos de los rostros más bellos y talentosos del mundo del espectáculo. Si este romance se confirma, si finalmente se hace realidad, sería una de las parejas más explosivas y mediáticas del momento, un auténtico bombazo informativo. Imagínense la combinación de la belleza turca, exótica y enigmática, con la belleza española, sensual y arrebatadora. Un auténtico espectáculo para la vista. Burak Deniz, como bien saben sus fans, es uno de los actores turcos más populares y talentosos de la actualidad. Ha protagonizado series de éxito arrollador como Aşk Laftan Anlamaz, Bizi mi calle y Maral, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Esther Expósito, por su parte, es una actriz española que saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie Elite de Netflix, convirtiéndose en un icono de estilo y una de las actrices más solicitadas del momento. Si Burak y Esther están realmente juntos, sería una gran noticia para ambos, una oportunidad para expandir sus horizontes y consolidar sus carreras a nivel internacional. Ambos son jóvenes, exitosos, guapos y tienen una gran proyección. Su relación, sin duda, les abriría nuevas puertas y les permitiría llegar a audiencias aún más amplias. Estaremos muy atentos con los ojos bien abiertos para ver cómo se desarrolla este incipiente romance. Crucemos los dedos para que el amor triunfe. Y hablando de actores cotizados, de galanes que hacen suspirar a millones de mujeres, no podemos olvidarnos de Atay Ulusoy. Este guapo actor ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento innato y a su innegable carisma. Ha protagonizado series de éxito rotundo como Anferia Koydum e Yerde, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Aunque Atay es conocido por ser muy reservado con su vida personal, protegiendo su intimidad a capa y espada, se sabe que está felizmente casado con la actriz Duygu Şarn. La pareja se conoció durante el rodaje de la serie Yerde y se casaron en secreto hace unos años, lejos del escrutinio público. A pesar de que no suelen aparecer juntos en público ni compartir detalles de su relación, se rumorea que tienen un amor sólido y una vida feliz, basada en el respeto mutuo y la comprensión. La relación de Atay y Duygu es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el entorno laboral, entre compañeros que comparten la misma pasión y el mismo compromiso. Ambos son actores talentosos y apasionados por su trabajo, y se apoyan mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro y superando juntos los desafíos. Aunque no sean una pareja muy mediática, su amor es real, sincero y duradero. Para terminar este vídeo por todo lo alto, hablemos de una serie que nos muestra un lado diferente del amor, un amor que nace en la adversidad, que desafía las convenciones y que supera todos los obstáculos, Muzice Doctor. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico autista que tiene el síndrome del sabio, una condición que le otorga habilidades extraordinarias en medicina, pero que dificulta su interacción social y su comunicación con los demás. Ali es un genio en medicina, pero tiene dificultades para expresar sus emociones y para comprender las sutilezas del comportamiento humano. A pesar de sus dificultades, Ali logra ingresar al prestigioso Hospital Berayat y demostrar su talento como cirujano, salvando vidas y sorprendiendo a sus colegas con su intuición y su capacidad para diagnosticar enfermedades complejas. En el hospital, Ali conoce a Nazgul Engú,
una joven doctora compasiva y empática que se enamora de él, viendo más allá de sus limitaciones y valorando su inteligencia y su bondad. La relación entre Ali y Nazle es un ejemplo de amor incondicional, de aceptación y de superación personal. Nazle acepta a Ali tal y como es con sus virtudes y sus defectos, y lo ayuda a superar sus dificultades, apoyándolo en su crecimiento personal y profesional. Muzice Doctor es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles y que puede superar todas las barreras, ya sean físicas, emocionales o sociales. La serie es un mensaje de esperanza y de inclusión, que nos invita a aceptar y a valorar a las personas diferentes, a reconocer su potencial y a ofrecerles oportunidades para desarrollar sus talentos. Además, Muzice Doctor es una de las series turcas más emotivas y conmovedoras de los últimos años. La historia de Ali Vefa ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo, inspirando respeto y admiración por las personas con autismo. La serie nos enseña que todos tenemos algo que aportar, que todos merecemos ser amados y que la diversidad es una riqueza que debemos celebrar. Y con esta reflexión sobre el amor incondicional, la aceptación y la importancia de la inclusión, llegamos al final de este largo y apasionante vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los romances ocultos, los rumores explosivos y las historias de amor inspiradoras de las series turcas. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo rumores y especulaciones, noticias sin confirmar y chismes sin verificar. No hay nada confirmado al 100%. Pero, ¿a quién no le gusta un buen chisme, una historia de amor que nos haga soñar y un poco de drama para animar el día? Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre los temas que hemos tocado hoy. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Les gusta la pareja que podrían formar Burak Deniz y Esther Espósito? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el amor y por qué? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustan las series turcas, si son apasionados de las telenovelas otomanas, este es su canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos a todos.